Hola, doctora. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Aquí le presento a todo el grupo. Aquí estamos todos. Listo. Ok. Ya entraron todos. Ya. Entraron todos. Papi, Buenas tardes a todos. buenas tardes. Mi nombre es Diana María Buenas Alzate. tardes a todos. Yo voy a ser la mediadora de esta conferencia y bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Ya estamos todos completos? Doctor Carlos, ¿ya estamos todos completos? Yo pienso que sí. Bueno, entonces vamos a abrir el evento. Buenas tardes, la firma Carlos Hernández Abogados les da la bienvenida y apreciamos mucho que estén con nosotros en este webinar. La agenda que vamos a seguir en este evento comenzará con una presentación de la firma, de los abogados y aliados involucrados, para luego tratar los temas planteados de la conferencia, los cuales van a ser el análisis constitucional del derecho de insolvencia empresarial en Colombia, la ley 1116 del año 2006, la ley 1429 del año 2010, el decreto 991 del año 2018, el decreto 560 del año 2020 y el decreto 720 del año 2020. Como conferencistas, vamos a tener al doctor Carlos Hernández Valencia, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás de Medellín, conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, Risaralda, arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y formación excelencia en la insolvencia de la Universidad de Medellín y la Superintendencia de la Sociedad. La formación en la insolvencia de la persona natural no comerciante, fundador y socio de las firmas Abogados Forum, Abogados Consultores SAS, Acevedo Attorney y la firma Abogados Hernández, Carlos Hernández Abogados. Aparte de eso, el doctor Carlos Hernández es conferenciante de diversos diplomados a nivel nacional, local y litigante en procesos concursuales de alto impacto empresarial, derecho comercial, societario y de insolvencia. Actualmente es el escritor de un libro en proceso, el cual se denominará Soluciones a crisis empresariales a las personas naturales y comerciantes. También contamos hoy con este día con la doctora Rosalena Correa, gerente de la empresa Esprofin, contable económico financiero, como apoyo del proceso de montaje de las normas NIC. A continuación les vamos a hacer una presentación de la firma Carlos Hernández Abogados. La firma Carlos Hernández Abogados cuenta con una experiencia en el mercado aproximadamente de 20 años. Nació con el nombre de Forum Abogados y Consultores y ha evolucionado en el 2017 a la marca Carlos Hernández Abogados SAS. Poseemos aliados profesionales, especialistas y expertos en derecho comercial, derecho de insolvencia, responsabilidad civil contractual, extracontractual y del Estado, responsabilidad médica, derecho laboral, derecho de familia, derecho civil, derecho de negocios, derecho de la competencia y derecho mercario. Nuestro aliado número 1 es la empresa Esprofin, que es una empresa que presta servicios especializados de consultoría y capacitación en gestión contable y financiera de empresas micro, pequeñas y medias empresas con un enfoque integral, generando soluciones acordes a las particularidades de cada una de estas empresas.
Les hacemos la anticipación a los participantes de que tomen notas de las dudas o preguntas que tengan a través de la conferencia, las cuales se van a resolver al final de ella. Hoy contamos con la compañía de nuestra gerente Eva Paneso, la profesional en mercadeo con especialización en gerencia empresarial, con más de 20 años en experiencia de liderazgo en equipos de trabajos comerciales. Ella va a intervenir para darnos a conocer un poco más sobre la visión y la misión que tenemos sobre Carlos Hernández Abogados. Doctora Eva, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Eva Paneso, soy la gerente de la firma Carlos Hernández Abogados. Quiero darles la bienvenida a nuestro evento y agradecerles la inmensa confianza que han tenido en nosotros al darnos la oportunidad de estar en el evento. Hoy queremos mostrarles la visión y la misión de nuestra empresa y esperamos que confíen en nosotros y nos den la oportunidad de ser sus aliados estratégicos en adelante. Por favor, la doctora Diana me colabora con las diapositivas de la misión y la misión de la empresa. La visión de nuestra empresa de Carlos Hernández Abogados, tiene como objetivo la excelencia en la prestación y asesoramiento legal de alta calidad. Estamos convencidos que la confianza y el excelente desempeño de nuestros profesionales son la clave para convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes, caminando juntos hacia el futuro, posicionándonos no solamente a nivel nacional, sino internacional. Nuestra misión en Carlos Hernández Abogados es ser líder en el sector jurídico, en las áreas de civil, familia, comercial, laboral, administrativo. Asimismo, como somos especialistas hoy en derecho de insolvencia de las empresas, de las personas naturales comerciantes y las personas naturales no comerciantes. Rescatamos las empresas en situaciones coyunturales de insolvencia o sobreendeudamientos. Nuestro objetivo siempre es ser la búsqueda constante de la excelencia y la calidad, acompañando constantemente el desarrollo de los procesos de nuestros clientes. Muchísimas gracias, doña Eva. Con nosotros hoy también está presente la doctora Juliana Gutiérrez, abogada de la Universidad de Medellín, especialista de Derecho de Negocios de la Universidad del Externado, con 4 años de experiencia en Derecho Comercial e Insolvencia Empresarial. Actualmente, ella es nuestra directora de la área de práctica de Derecho Comercial e Insolvencia de la firma. Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a este webinar. Nos sentimos muy complacidos de que ustedes se encuentren con nosotros. Básicamente, como lo menciona la doctora Diana Alzate, soy la directora del área de Derecho Comercial, Insolvencia, Competencia Desleal y Derecho Marcario de la firma Carlos Hernández Abogados. Actualmente lidero y acompaño los procesos a nivel nacional de la sede que está en Medellín y también a nivel nacional. Bueno, vamos a proseguir con la presentación de los abogados pertenecientes a la firma Carlos Hernández Abogados. Con nosotros tenemos a la doctora Paulina Hernández, contadora pública de la Universidad de Antioquia, magíster en finanzas de la Universidad de Antioquia, con 6 años de experiencia en temas contables, financieros y de implementación NIF, con 5 años de experiencia como docente de cátedra de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, doctora Paulina. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Hernández, hago parte de Esprofin y acompaño a los abogados en el proceso de conversión a NIF de los informes para las empresas presentar la solicitud de admisión a los procesos de reorganización y liquidación. Bueno, con nosotros también se encuentra la doctora Gina Milena Espina, representante de la firma Carlos Hernández Abogados en la ciudad de Ibagué, abogada, magíster en paz de desarrollo y ciudad, especialista en derecho comercial, conciliadora en derecho adscrita al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Ibagué, docente universitaria y asesora jurídica en diferentes empresas de la ciudad. Bienvenida, doctora Gina. Buenas tardes, pues acompaño la firma en la región de Ibagué y todo el Tolima en todo lo que tiene que ver con la insolvencia empresarial de persona natural comerciante y persona natural no comerciante. Así que bienvenidos para la asesoría de esta firma.
Muchísimas gracias. Con nosotros hoy también se encuentra el doctor Wilson Mora Oquendo, contador inscrito de la firma Carlos Hernández Abogados, quien nos ayuda en la preparación del estado financiero de las empresas y reorganización y liquidación oficial. Buenas tardes, doctor Wilson. Muy buenas tardes. Como dijo ya Diana, yo hago parte del grupo de contadores de la firma Carlos Hernández Abogados y soy el encargado en los procesos contables de la... Muchísimas gracias. Aparte de eso, también nos acompaña la doctora Viviana Chima, representante de nuestra firma, Carlos Andrés Abogados, en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Abogada de la Universidad de Magdalena, asistente judicial, auxiliar jurídica, asistente de recursos humanos y asistente jurídica. Bienvenida, doctora Viviana. Buenas tardes. Primero que todo, darle la bienvenida a todos a este webinar. Me encargo de los procesos laborales, civiles, familia y por supuesto de insolvencia en la costa caribe, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y estamos a sus órdenes para servir. Muchísimas gracias. Aparte de eso, también contamos con la doctora Viviana Cano Severino, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia, conciliadora del derecho adscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con 1 año de experiencia en el Tribunal Administrativo de Antioquia y 3 años de experiencia en Derecho Civil. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me presentaron, pertenezco a la firma Carlos Hernández Abogados y me encuentro en el área civil y de familia y aquí estamos para servirles a todos. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. También contamos con uno de nuestros doctores, Juan José Bolaños, el representante de nuestro abogado, Cristian Hernández, corresponsal en la ciudad de Cali, abogado de la Universidad de Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Buenas tardes para todos. Bueno, ya fui presentado. Represento a la firma Centro Integral de Cobranza. Soy el socio del abogado Cristian Hernández y somos corresponsales de la firma Carlos Hernández Abogados en la Regional de Occidente, principalmente en los temas relacionados con los procesos concursales. Muchísimas gracias, doctor. Por último, les queremos presentar a la doctora Alexandra Gallego, abogada inscrita, laboralista en la firma de Carlos Hernández Abogados en la ciudad de Medellín, abogada de la Universidad Luis Amigó y especialista en Derechos de Seguridad Social en la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos, gracias por la presentación, por el espacio, bienvenidos a todos a esta firma de la cual hago parte del año 2012, acompañando en procesos de derecho laboral y seguridad social, tanto personas jurídicas, y nuevamente pues bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a dar comienzo a esta conferencia y vamos a empezar con el doctor Carlos Andrés Hernández. Buenas tardes a todos, muchas gracias Diana por tu presentación, gracias a todos los integrantes y a todas las personas que han confiado en nosotros y que están esta tarde acá. De antemano les pido excusas por el poco de retraso en la presentación, pero pues es un poco necesario que conozcan de quién les vamos a hablar y cómo es que estamos exponiendo los temas. Bien, hoy los hemos convocado para que analicemos una temática de crisis profunda en la que se ha venido gestando las empresas a nivel nacional en nuestra economía colombiana. Vamos a hablar un poco, la convocatoria fue acerca de las estrategias jurídicas para salvar empresas en crisis. Bueno, ese es un título muy pretencioso, vamos a mirar un poco de lo que son estrategias y tácticas. ¿Por qué lo quisimos denominar estrategias? Porque las estrategias hacen parte de un conjunto de herramientas programáticas en las cuales las personas pueden determinar a largo plazo, y esto lo diferencia de una táctica, de cómo enfrentar una situación coyuntural, ya que el derecho concursal colombiano hace parte de las estrategias no tanto jurídicas, sino comerciales, económicas y financieras para solventar la estructura de un proceso como lo que vamos a ver
procesos de reorganización y procesos de liquidación. Entonces, bien, vamos a hablar un poco acerca, primero voy a hacer una arribo sobre el derecho constitucional, en el derecho concursal colombiano. Veamos entonces, cualquier empresa, cualquier asesor jurídico o contable o financiero que pretenda arribar a un proceso concursal en Colombia, en nuestro país, debe de primero consultar las normas supraconstitucionales de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de 1991, porque las normas que regulan el derecho concursal en Colombia son normas transversales, son normas que agrupan tanto la parte laboral como la parte comercial, como la parte empresarial, como la iniciativa privada de la empresa y como diversos tipos de situaciones que se dan, como el empleo, como la seguridad social. Y todo ello conduce a que el contenido del derecho concursal en nuestro país tiene un alto, profundo contenido público y constitucional. Entonces, si uno va a mirar la Carta de 1991 y a determinar qué normas específicas regulan el derecho concursal en Colombia, no va a encontrar específicamente o taxativamente norma, aparte del artículo 333, la libertad empresarial, 334, como la base o la superestructura del Estado como socio de las empresas. Eso es un punto importante, relevante. Y aparte de diversos derechos fundamentales, derechos diversos de relevancia constitucional que amparan derechos laborales, derechos al buen nombre, al buen crédito de las empresas. Bien, esta normatividad la podríamos resumir en tres grupos. Un primer grupo del que podemos determinar es el derecho constitucional normativizado o regulado por normas a lo largo de la Constitución de los elementos que hemos venido hablando del derecho concursal en Colombia. Otro puede ser el componente, un segundo componente puede ser el componente jurisprudencial, a partir de las decisiones que han tomado las altas cortes, tales como la Corte Constitucional, y el tercer grupo podríamos determinarlos como los mecanismos constitucionales que hacen viable esas normas de carácter supra o constitucional. Es importante tenerlas en cuenta para todo el repaso que vamos a hacer del derecho concursal en Colombia y que se van a concretar finalmente en estrategias jurídicas, contables, financieras y demás que podrían eventualmente conjurar una crisis empresarial a raíz de esta situación que se viene viviendo de COVID-19 y a raíz de lo que se ha venido estudiando a lo largo de estos años. Si hacemos un repaso y hacemos una retoma más o menos de lo que ha sido el derecho concursal en Colombia, que es básicamente las estrategias a las que vamos a enfocar en este momento, podríamos tomar desde la ley 222 del 95 y posteriormente que ha regulado el derecho concursal a las personas naturales. En ese momento se hablaban de concordatos, las reformas que se introdujeron para los tipos societarios y demás. Posteriormente, la ley 550 de 1999 para agruparse en lo que nos interesa, que es la ley 1116 de 2006, en la que va dirigido a, pues aquí existe en esta conferencia, le damos la bienvenida tanto a abogados, colegas, como a contadores, como a personal empresarial. Entonces, para ir matizando un poco, la ley concursal lo que trata es de ayudarle al empresario. Por eso quisimos iniciar esta intervención con la parte constitucional, porque si entendemos que el Estado colombiano es socio principal de una empresa, de un conglomerado empresarial o de una persona natural que ejerza el comercio, si eso lo llevamos a esta perspectiva, entonces podremos decir de que el Estado colombiano debe de proporcionar las herramientas necesarias para que los empresarios puedan solventar la crisis. Y bien, vamos entonces haciendo un recuento de lo que es nuestro componente normativo del derecho concursal en Colombia. Estamos por la ley 1116 de 2006, posteriormente
el Instituto Colombiano de Derecho Concursal en Colombia ha venido estudiando, y los estudiosos, doctrinantes y demás del derecho concursal han venido estructurando un poco de lo que es el componente normativo a partir de la experiencia. Porque está muy bien el componente normativo, pero la experiencia de cómo se aplican esas normas concursales y cómo se resuelven en la práctica las crisis empresariales son las que van migrando o van dando o mostrando la necesidad de implementar una nueva normativa. Es por ello que a partir del año 2006 y de la ley 1117 de 2006, de ese año, pues entonces se comenzaron a implementar otros decretos para arribar, por ejemplo, al decreto importante que reformó una gran cantidad de situaciones o las complementó, pero no sin antes pasar por la ley 1429 de 2010, que venía complementando. Entonces, esa ley en el 2010 complementó la ley 1116 de 2006 y aclaró ciertos puntos que vamos a ir tocando en este tópico. Posteriormente, el decreto 991 del 2018 también trajo unas situaciones importantes que las vamos a ir tocando y finalmente, frente a esta crisis que se ha estructurado, frente a esta pandemia, pues han determinado, el gobierno nacional ha promulgado el decreto 560 del 15 de abril del presente año y un complemento a ello es el decreto 772 del presente año, que complementó, contrario a contradecir o a derogar alguna situación, la complementó. Entonces, esa es la panorámica con que contamos en nuestro país y cuentan los empresarios y las personas naturales comerciantes. Entonces, a manera de colorario de esa primera introducción, podemos tener en cuenta que este régimen concursal, denominado como estrategia para conjurar crisis empresariales, va dirigido a las sociedades comerciales y a los comerciantes, a las personas naturales que ejercen el comercio, principalmente, excluye a otros. El decreto 560 como emergencia para conjurar esa crisis de COVID-19 ha incluido a otros actores que no están sujetos a la ley 1116 de 2006, pero que quiere abarcarlos a todos para que nadie se quede sin proceso o régimen concursal en Colombia. Y finalmente está el régimen que no lo vamos a tocar, pero que es bueno mencionarlo para mostrar una panorámica de la cobertura global de lo que es el derecho concursal en nuestro país. Tenemos la introducción del capítulo 531 del Código General del Proceso hasta el 576 que regula el proceso de la persona natural no comerciante. Allí tenemos entonces que ningún actor de la sociedad colombiana, denomínese empresa comercial, denomínese persona natural que ejerce el comercio o persona natural que no ejerce el comercio, estas personas todas tendrán un régimen concursal y todas tendrán una estrategia que la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla, en la que podrá, al verse abocado a una crisis, a una supuesta crisis, podrá conjurarla entonces. Veamos un poco. Hablamos de la palabra estrategia. La palabra estrategia proviene del griego estrategia, compuesto por stratos, que significa ejército, o ago, que significa dirigir. Es decir, su origen mismo contiene un significado vinculado a la planeación, la táctica y las ventajas sobre el adversario. Hoy podemos definir, para no mezclar, tres palabras importantes que podemos rescatar de esta charla. Una será las estrategias, otra serán las tácticas y otra será la competitividad, para lo que vamos a denominar y lo que vamos a desarrollar. Bien, ¿cuál es la definición de estrategia? Estrategia, tenemos una de tantas, es un conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado, con el objetivo de lograr un fin propuesto. Entonces, veamos. ¿Por qué hablamos de una estrategia? Porque es algo que tiene que perdurar en el tiempo. ¿Y por qué hablamos de una táctica? Una táctica es algo a corto plazo. Para arribar a lo que vamos a denominar las dos grandes vertientes del derecho concursal en Colombia, que lo dividimos en procesos de reorganización o de reestructuración y procesos de liquidación judicial. Y también existen las liquidaciones privadas, pero nos interesan dos grandes vertientes, que son los procesos de reorganización y los procesos de liquidación judicial. Entonces vamos a mirar que para arribar a un proceso de reorganización
empresarial, lo primero que debo definir como con un grupo interdisciplinario, porque no solamente intervienen abogados, sino que deben intervenir preparadores, asesores contables, financieros y adicionalmente jurídicos, y que determinamos de que esta estrategia es en principio un proceso económico, contable y financiero. Hay que entender esa primera parte para arribar a lo que las normas nos conducen a un proceso de reorganización. Bien, veamos entonces como primera circunstancia, vamos a ir hablando de diversas estrategias que se tejen al interior de los procesos. Inicialmente, vamos a retomar la ley 1116 de 2006 y vamos a hablar un poco de cómo arribar allí, para qué sirve esa ley. Esta normatividad, ¿para qué nos sirve a todos? Esta normatividad nos sirve a todos, a los empresarios y a las personas naturales comerciantes, que ejercen el comercio, para poder preservar la unidad productiva. Eso es lo que busca. El principal objetivo de desarrollar un proceso de reorganización es conservar la unidad de producción, la empresa, entendiéndose la empresa como aquella que genera empleo, y posteriormente a ello, o concomitante con ello, preservar el empleo y el buen crédito. Entonces, de entrada, conocer la viabilidad o no de un proceso de reorganización, tengo que determinar primero si mi organización es viable o no, porque la ley busca preservar empresas viables. Cuando las empresas no tienen viabilidad ni económica, ni financiera, ni jurídica, pues no se podrá acoger a un proceso de estos. Entonces veamos que por eso lo quisimos enfocar con esta palabra, estrategias, porque es un conjunto de herramientas que yo primero como empresario debo de reunir, de concertar para determinar si yo puedo o no enfrentar un proceso de estos. Aunque la normatividad actual de emergencia, me refiero al decreto 560 y 772, hacen más expedito, más fácil, más asequible la introducción al proceso. Entonces, digamos, y le da unos beneficios. Vamos a ir decantándolo paso a paso. Bien, ¿qué logra un empresario en Colombia en este momento si accede a un mecanismo concursal denominado de reorganización? ¿Qué logra? Primero, logra que se conserve su unidad de producción. Adicionalmente, logra que se le suspendan los procesos de ejecución en su contra, procesos ejecutivos y de cobro coactivo. ¿Y qué requiere entonces y los procesos de restitución de tenencia, entre los que se cuentan de leasing, en los que se cuenta leasing operativo, leasing de cualquier tipo de restitución de tenencia o de arrendamiento? Básicamente, donde se desarrolla la operación mercantil de la empresa. Eso es lo que busca la empresa, que usted acuda a un mecanismo donde usted se siente con sus acreedores a presentarles propuestas de viabilidad para evitar el colapso y la liquidación. Es lo que quiere, lo que persigue, el principal objetivo de la normatividad del proceso concursal y de las normas constitucionales. Vamos a ir mirando, vamos a retomar las normas constitucionales a partir de lo que se va viendo cuando la graduación de créditos y demás, y en el desarrollo del proceso como estrategia para salvar una empresa, cómo interviene el derecho constitucional allí, porque es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, cuando ya la persona jurídica o la empresa cumple con los supuestos de admisión, que nos vamos a explicar un poco cómo es que una empresa reúne unos requisitos para ingresar a un proceso de estos y poder negociar con sus acreedores y poder obtener plazos y soluciones concertadas con miras a conservar la empresa, con miras a seguir en el mercado. Entonces tenemos que el empresario debe analizar unos supuestos muy importantes, unos requisitos, que son que tenga 2 obligaciones o más que representen por lo menos el 10% del total del pasivo que debe que la empresa, el total del pasivo de la empresa, y que tenga 2 acreedores o 2 procesos ejecutivos o de cobro coactivo en su contra, para entonces poder acceder a este trámite. Pero adicionalmente, toco este punto porque vamos a mirar cómo los decretos posteriores morigeraron o ayudaron a menguar los requisitos, pero son importantes. No podemos perder de vista el componente, para hablar de estrategia no podemos perder de vista el componente del proceso concursal como tal,
para ingresar a un proceso de reorganización. Porque si yo como empresario, con mi grupo de asesores, no desarrollo una estrategia de entrada que me permita innovar. Decía Potter, no recuerdo, un tratadista de Harvard, hablaba de que, por ejemplo, un proceso de fusión, un proceso de precios, un proceso de mercadeo, algo que ayude a incrementar las ventas de una empresa, que si eso era una estrategia o no. Y él concluía que efectivamente no era una estrategia, tomado de la última revista del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, es un artículo escrito, para que lo miren, por el doctor Álvaro Izaza Upegui. Bien, esto decía que si efectivamente estos eran procesos estratégicos. ¿Cuál es mi definición personal? Un proceso de reorganización, entendiéndolo como una reestructuración financiera, operativa, administrativa, que permita preservar el empleo, la empresa y demás, podría llegar a ser una estrategia en sí. El proceso de reorganización es una estrategia. Y lo denominamos jurídica, pero es una estrategia en esencia económica. Y que primero se debe evaluar muy bien las condiciones. Y parte de esas estrategias las tocaremos en estos tópicos, como son tener unos adecuados estados financieros con la normatividad NIF y demás que permitan realmente una radiografía acertada de la situación real de la empresa, que sí realmente tenga una proyección de estabilidad frente hacia el futuro. Porque si yo no defino eso en esta base, yo tendré que tomar otro tipo de decisiones, que también las vamos a mirar como empresario. Entonces, primero, y que hace parte de los requisitos que lo regula el artículo 13 de la Ley 1117 de 2006, primero debo de tener un estado de inventarios de activos y de pasivos. Debo de tener unos estados financieros que sean cortados a los últimos 3 años, al 31 de diciembre de los últimos ejercicios contables. Debo de tener unos estados especiales cortados al último mes calendario, al momento en que se vaya a coger. ¿Por qué toco esto si el decreto 567-72 dice, venga, acceda rápido empresario? Es importante no perderlo de vista, porque si usted como empresario no define cómo están las proyecciones financieras y económicas de su ente empresarial, usted va a encontrarse con posibles sanciones al interior del proceso. Entonces es importante, por eso comencé con la palabra estrategia, porque es un conjunto de herramientas a largo plazo, a corto, a mediano y largo plazo, en el que uno va a decir, bueno, yo sí voy a ingresar a un proceso de reorganización, ¿qué pierdo? ¿Qué puedo ganar y qué puedo perder? ¿Qué es más costoso? Costo-beneficio. ¿Liquidar mi organización si no soy viable? ¿Acudir a ejercicios non santos como enajenación de bienes, de activos y demás? ¿O qué puedo hacer? Entonces, la invitación de nosotros como abogados concursalistas es a que se defina muy bien 18 meses antes o dentro del periodo de sospecha que trae la ley 1116, que se verifiquen muy bien las actuaciones que se hacen. Entonces, 18 meses antes y hasta el punto final, inicial de partida, donde se va a iniciar la reorganización, se debe estructurar muy bien cómo está su flujo de caja proyectado en el tiempo para usted determinar si es viable su organización y si usted va a sostener los gastos de administración o no va a poder. Es importante tener eso en cuenta. ¿Cómo son sus estados financieros? Si sus estados financieros realmente avalan esa posición que usted trae. Y vamos a mirar la práctica. ¿Qué sucede con el empresario? El empresario, cuando va a acceder al crédito, presenta unos estados financieros para que les presten dinero. Y cuando va al proceso concursal, a veces se encuentra con ese problema de que la pregunta es, si serán reales los estados financieros. ¿Y qué pasa si no son reales los estados financieros? ¿Cuál es la sanción? Si yo no preparo bien esto, muchos empresarios acceden al proceso sin abogado. Pregunta, ¿el proceso de reorganización requiere abogado? Respuesta, no, el proceso de reorganización no requiere abogado. Pero ¿cuál es nuestro consejo? ¿Cuál es nuestra afirmación? Y que lo hemos visto, que nos lo ha dicho la experiencia a lo largo de 20 años de práctica. ¿Cuál es la experiencia que nos ha dicho? Que requieren no solamente de abogados, sino de un grupo interdisciplinario que pueda preparar muy bien las cifras que se van a presentar a un juez concursal denominado Superintendencia de Sociedades o a un juez civil del circuito
que va a hacer una auditoría en tratándose de la ley 1116. Ya vamos a hablar del decreto 567-72. ¿Qué pasa con esa auditoría? Pero no quiero que lo perdamos de vista, porque si no hay claridad en esto, se han presentado muchos problemas. Hemos tenido empresarios que nos han consultado y que cuando van a ingresar al proceso ingresan solos, eso está muy bien. Les devuelven el proceso 2 o 3 veces. ¿Y qué sucede con ello? Puede ser que ya vienen, acuden nuevamente a nosotros y hacer reprocesos y reestructurar de nuevo las cifras es muy complicado. Hay que tener cifras claras para hacer acuerdos claros. ¿Qué nos dice la experiencia? Que cuáles son los acuerdos que prosperan, que le creen los acreedores, los acuerdos que tienen transparencia, los acuerdos que realmente van, no los acuerdos donde se enajena bienes, donde se insolventa el empresario, sino acuerdos claros, donde se proyectan cifras claras y donde pueden decir los acreedores, yo le creo a esa compañía, yo le doy plazo, yo le doy plazos de gracia, yo negocio intereses, yo negocio los capitales porque le creo a la compañía, porque el plan es claro, porque los estados financieros son claros. Entonces veamos ese primer componente. Si yo tengo eso claro como empresario, yo podré determinar si mi organización es viable o no y podré decir, me acojo o no. Posteriormente, entonces, vamos a ir mirando qué ha pasado con los decretos de emergencia, como el decreto 560 y el decreto 772. No sin antes ir verificando algunas situaciones que nos las han facilitado a lo largo de nuestra experiencia y vamos a mirar situaciones que se dan. Veamos. Situaciones estratégicas. Bien, formas de acceder al proceso de reorganización. ¿Cuáles son las formas que existen hoy, con todo ese componente normativo del cual contamos en Colombia? ¿Cuáles son? Veamos un poco. La ley 1116 de 2006 nos ofrece la reorganización judicial y extrajudicial. El artículo 84 de la ley 1116 de 2006 permite, incluso hasta la fecha, para que no lo vamos a confundir con los del decreto 560 y 772 que lo complementaron, entonces permite concluir que se pueden hacer acuerdos de negociación extrajudicial con el artículo 84 de la ley 1116 y acuerdos judiciales, es decir, acudiendo a la superintendencia de sociedades para que el juez del concurso regule dicha reorganización y apruebe ello. Y la negociación extrajudicial del artículo 84 de la ley 1116 trata de que usted se reúna como empresario con los acreedores y de que homologue eso hasta la superintendencia de sociedades. Vamos con esa primera parte. Entonces eso lo hemos denominado como estrategia para desjudicializar el proceso de reorganización. Mientras que usted acude a la superintendencia de sociedades para que le aprueben el proceso de reorganización, en la práctica, y vamos a mirar cómo se componen hoy día los procesos de reorganización, y vamos a decirlo desde ya, se dividen en procesos ordinarios y procesos especiales que nos toca el nuevo decreto 772 del 3 de junio del presente año. Entonces vamos a mirar si sirve o no sirve o cuáles son las condiciones estratégicas en las que se podría acoger un empresario, por ejemplo, acudiendo a las negociaciones extrajudiciales del artículo 84 de la ley 1116. Veamos, ¿qué nos ha dicho la práctica? Que en las normas ordinarias, esto es la ley 1116 de 2006, un empresario se reunía a tratar de conformar mayorías que debían de ser el 50+1 y que se encontraba en la práctica 1, que hace un poco obsoleto esa norma, ese artículo 84 de la ley 1116. Si bien es un mecanismo conciliador y de concertación y de negociación, que nunca es fácil, un proceso de estos nunca es fácil porque hay una alta contención, a una alta litigiosidad allí, porque su acreedor no está dispuesto a rebajar intereses, ni a condonar, ni a hacer quitas, ni a nada. El acreedor necesita que le garanticen su crédito. Pero ¿por qué empezamos por el derecho constitucional? ¿Y por qué hablamos del artículo 333 y 334 de la Carta Magna? Porque es que tanto el Estado como los acreedores y una de las condiciones que denominaremos la par condicio creditorum es que se trate en igualdad de condiciones a los acreedores, pues es que el acreedor es socio con el Estado de la empresa y entre todos, acreedores, Estado y deudor, deben de encontrarle una salida
para no hacer despidos masivos, para no quedar mal en los créditos y para que no se liquide y se dé por terminada el ente empresarial. Entonces veamos, el artículo 84 de las negociaciones extrajudiciales permitía entonces de que usted hiciera negociaciones donde se lograra la mayoría del 50+1 de las negociaciones. ¿Y qué sucede? Que entonces cuando se iba a hacer esa negociación, por ejemplo, se llegaba a la DIAN y la DIAN le decía, ya tiene la mayoría, el 50+1, los laborales decían, ya tiene el 50+1, no tiene el 50+1, yo no voto el acuerdo. Entonces, ¿cuál era la tenacidad? Digamos, ¿cuál es la estrategia eficaz o no de yo acudir a un proceso de reorganización extrajudicial del artículo 84, que es un proceso ordinario? ¿Cuál es la ventaja? Si yo cuando voy a negociar con los acreedores me dicen que si ya obtuve el 50+1 y me siguen embargando y me siguen ejecutando y me siguen acabando la unidad productiva. ¿Eso para qué? Veamos allí un punto. Vamos a suponer, ¿qué es lo que suele suceder? Un acreedor, el que inicia cuando el deudor está en malas condiciones o en condiciones de cesación de pagos, pues entonces los acreedores empiezan a iniciar, es una carrera de acreedores, al que primero coja. Entonces el uno embarga las cuentas, el otro embarga los bienes, el otro embarga el establecimiento de comercio. ¿Y cómo el deudor se defiende de ello? Entonces tiene que acudir o a defenderse en los procesos ejecutivos, en los procesos de ejecución o de restitución de tenencia, o acude a un mecanismo denominado de fuero de atracción, como es la ley 1116 de 2006, en la cual le permita suspender esas ejecuciones y volver a reestructurar mejor, no a refinanciar. La reorganización económica no es una refinanciación, como la que usted hace cuando va a un acreedor. Es una reestructuración de todos los créditos, donde se va a hacer, ¿y por qué se denomina concurso? Donde se van a tratar una graduación de créditos y en la que se va a tener en cuenta la prelación de créditos y cómo las garantías que se tengan. Más adelante vamos a ver una ley importante que minó un poco la ley 1116 de 2006 y la ley de garantías mobiliarias, la ley 1676 de 2013. Ella dijo, es una ley pro banca, y esa ley, de grosso modo, dijo, yo como acreedor no tengo nada que ver en ese concurso, yo cobro aparte. Eso es básicamente. Vamos a ver cómo se ha venido morigerando. ¿Quién ha venido metiendo en cintura, poniéndole un punto de quiebre a esa normatividad pro banca? El derecho constitucional. Por eso iniciamos por ahí. Por eso, si pretendemos la negociación del derecho concursal, tenemos que primero basarnos en la estructura constitucional, supra, no en el derecho no más normativo, legal, básico del derecho privado o el derecho comercial, porque él se caracteriza por los acuerdos privados y por la consensualidad, en tanto que el derecho constitucional, por ejemplo, va a venir a morigerar situaciones y va a venir a hablar del derecho constitucional de que si hay garantías mobiliarias y el acreedor de las garantías mobiliarias, llámese hipotecario, llámese prendario y demás, que vaya a exigir su garantía dentro de un proceso concursal. ¿Y qué pasa si hay derechos laborales? ¿Y qué pasa si hay derechos de la seguridad social? ¿Y qué pasa si hay derechos de los menores de edad? ¿Qué dijo la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento del año 2018? La Corte Constitucional, que lo van a obtener en nuestras memorias. Ella dijo, venga, usted como acreedor garantizado de garantías mobiliarias y demás, si pretende excluir bienes dentro del proceso, no puede estar por encima de las acreencias de los menores de edad. Entonces preservó el derecho de alimentos de los menores de edad, ni puede estar por encima de las acreencias laborales. De allá hacia abajo, bien pueda. Entonces, ¿quién dijo eso? El derecho constitucional. Por eso es importante tenerlo como base. Bien, veamos entonces, cuando hacemos estos acuerdos extrajudiciales, vimos cómo se fue creando una obsolescencia en el artículo 84 de las normas extrajudiciales para acceder a un proceso de reorganización. ¿Y quién vino entonces a ayudar un poco con la matización de ese asunto? Tuvo que suceder esta pandemia para que se decretaran unos mecanismos, unos decretos leyes muy especiales, como son ahora sí el decreto 560 y el decreto 772. Dijo, venga, yo no le puedo poner más talanqueras. ¿Quién dijo eso? El Estado colombiano. A través de esa normativa le dijo, no le puedo poner talanqueras al empresario para salvar su organización, porque está en juego
su dinero, el dinero de los acreedores, la empresa, los trabajadores, la seguridad social, el Estado mediante el cobro de impuestos con la DIAN y otra diversa cantidad de impuestos. Entonces le tengo que ayudar a ese empresario. ¿Cómo le ayuda? ¿Sirve o no sirve las normativas que tenemos hoy como estrategia para acceder a un proceso de reorganización? Yo celebro, enhorabuena, y es una posición personal, pero que hemos venido poniéndonos, consensuando todos los abogados que trabajamos, que litigamos en el área de derecho concursal en Colombia, y es de que al empresario no se le puede poner tantas talanqueras. Vemos en un proceso ordinario de la ley 1117 de 2006 cómo se demoraba para una admisión 7, 8, 9 meses, 3 meses, 4 meses. Del 2015 hacia acá, un proceso de admisión a un proceso de reorganización judicial no se demoraba menos de 7, 8 meses. Pregunta, si un empresario está en cesación de pagos y lo tienen embargado por todas partes y ya le embargaron, y ya la DIAN le recogió 500 millones de la cuenta corriente y ya lo tiene asfixiado, ¿para qué le sirve un proceso de reorganización si le van a admitir en 8 meses? Entonces, el efecto práctico, ¿quién lo trajo? El decreto 560, celebramos, enhorabuena, de 2020, dijo, venga, usted puede acudir a un mecanismo, ya no el que tocamos del artículo 84 extrajudicial, sino que vamos a hablar de 2 mecanismos apartes que trajo este decreto como estrategia para salvar una crisis, en esta crisis de esta pandemia, una empresa. Digo, venga, acuda a un mecanismo extrajudicial, pero ya no del artículo 84, que también se denomina extrajudicial, que es el mecanismo ordinario, sino este especial del decreto 560, en el que le va a decir, usted bien, yo parto de la base Estado, Estado, parto de la base de que usted, señor empresario, tiene toda la información en regla. Por eso mirábamos desde el principio lo importante que es tener los estados financieros al día. Y uno va a ver, y de cada 100 empresas, de cada 50 empresas, yo diría que un altísimo porcentaje no tiene los estados financieros en regla para acceder a un proceso. Y eso retrasa 2 o 3 meses el acceder, el presentarlo siquiera, el presentarlo. Y fuera de que se presenta, se lo inadmiten a los 4 o 5 meses en el ordinario. Y entonces, ¿para qué me sirve? El decreto 560 pretende, a partir del 15 de abril de 2020, pretende decirle al empresario, venga, yo parto de la base de que usted, partimos de la buena fe, de que usted tiene las normas en regla, su contabilidad en regla, sus activos en regla, tiene valoración de activos, tiene avalúos, cuenta con una unidad productiva. Yo le voy a creer a usted. No me voy a hacer trampa, ya le digo las sanciones. Venga ya mismo y le doy 3 meses para que de inmediato acuda ya. O sea, ¿qué es ya? Que si me demoraba 8 meses para que me emitieran un proceso de reorganización en el trámite ordinario, en el decreto 560, se tiene que demorar máximo 15 días. Bueno, eso es una aspiración bonita. Vamos a ver cómo se va desarrollando la jurisprudencia a partir, pues el decreto está nuevo, a partir de que vamos poniendo en práctica, porque ya veremos, diremos si sí o no deberán esperar las empresas, eso ya no lo dirá la jurisprudencia y la práctica de los procesos concursales, si el empresario debe esperarse que esté en mora de 90 días a partir del 15 de abril en adelante, que está rigiendo el decreto 560, o si ya se le puede aplicar hacia atrás. Entonces veremos en el momento, diríamos que hay que esperar los 90 días a partir de que entra el decreto. Eso está en conciliación. Unos dicen que se le aplica directamente a la ley 1116 y el decreto 560 y que no hay que esperar los 90 días. Otros dicen que hay que esperar los 90 días. Sea como fuere, lo que sí ha tratado esta normatividad es de hacerlo más expedito, más rápido. Venga, lo admito ya, venga, goce de los beneficios. Es decir, si lo admito, suspéndase ya con el decreto 560 las ejecuciones en contra. Entonces, allí vuelve a tomar relevancia económica y jurídica un proceso de estos, que tan golpeado estaba por la mora que se presentaba, pues inconsciente porque realmente es involuntaria, realmente es que son muy pocas superintendencias para atender toda la reunión de superintendencia a nivel nacional, son muy pocas para atender a todo el país. Por eso los jueces civiles del circuito pues tenían que ayudar en regiones donde está la superintendencia, sociedades y demás expeditamente. Allí es más complejo todavía. El juez especializado, y tenemos jueces civiles del circuito muy especializados en la materia, pero la generalidad es que el juez especializado por esencia es la superintendencia de sociedades. Entonces, para ingresar a un proceso de orden práctico, realmente era muy difícil. Hoy se permite
que usted le admitan el proceso y goce los beneficios. ¿Eso lo dijo quién? El decreto 560 de 2020. ¿Y qué dijo el decreto 772 de 2020 de este año? Complementó el asunto, trajo una perla importante. Ahí vamos a ver si empezamos a definir la estrategia de si un proceso de reorganización sirve o no. Entonces verifiquemos. ¿Cuál ha sido la queja fundante, la queja reiterativa del empresariado colombiano? Me dice, es que yo para que acuda a un proceso de reorganización, sí, listo, usted me dice que me suspenden los procesos de ejecución, pero este acreedor me tiene embargado todo, una gran cantidad de dinero, y ese era el flujo de caja. ¿Qué voy a hacer con él? Noticia buena. Decreto 772 de 2020 ordena que inmediatamente usted sea admitido al proceso, se liberen inmediatamente. Primero hay que pedirle permiso al juez del concurso en el proceso ordinario. Había que pedirle permiso al juez de concurso. Pues, por favor, levánteme esta medida cautelar, que es que esto es un dinero de flujo de caja, vamos a negociar y vamos a hacer una propuesta. Hoy se permite de inmediato, cuando se admite al proceso de reorganización, ipso facto se levantan medidas cautelares de bienes no afectos a registro, esto es, los dineros líquidos. De la DIAN le embargó la caja y lo dejó sin caja, admitido en 15 días, tiene liberación de caja de inmediato. El oficio se tramita en la Superintendencia de Sociedades y se va al juez o al cobro coactivo, si es la DIAN, por ejemplo, o a la entidad pública o lo que sea, y se levanta. Entonces ya hay oxígeno, ya hay un tema práctico. Y ahí vamos determinando si es estratégico o no. En mi sentir, si a usted le liberan la caja y le permite un flujo de caja, ya empieza a tomar sentido hacer una estrategia de esto. Bien, veamos entonces qué otros beneficios, para que vamos hablando tanto del decreto 560 como del 772 que se complementan y vamos desarrollando esas estrategias, qué más le permiten soltar, qué más le permiten viabilizar al empresario colombiano para acceder a esto sin defraudar a acreedores. Yo hago una claridad para los que no conocen muy bien el proceso ni el derecho concursal. Un proceso de esto no es para defraudar a acreedores. Tan es así que la normatividad advierte, hace muchas advertencias. Dice, señor deudor, no enajene activos a título oneroso 18 meses antes de ser admitido a dicho proceso, porque se podrá hacer uso entonces de los mecanismos reconstitutivos del patrimonio, como cuáles, como la acción de simulación y como la acción pauliana, para declarar nulas esas ventas y para volver atrás. Entonces, no es un procedimiento llamado a que se realice 18 meses antes. Señores deudor, no enajene bienes 24 meses antes a título gratuito, porque corre riesgo esas enajenaciones. Si son fingidas y si va en detrimento de la prenda general de los acreedores. Desde Roma hasta hoy, el patrimonio general del deudor es la prenda general de los acreedores. Entonces, lo que el derecho concursal y las normas y las buenas prácticas aconsejan es no disminuya la prenda general de los acreedores. En tanto que usted no haga eso, bienvenido al proceso. También le dice, no me realice reformas estatutarias que perjudiquen a los acreedores. Entonces hay que entender esto. Entonces yo puedo hacer un proceso de fusión por absorción cuando dos empresas, una se disuelve sin liquidarse y absorbe a la otra, porque por ejemplo tengo una empresa, tengo una sociedad comercial y otra sociedad comercial aparte que tengo también, que es del mismo grupo empresarial, los mismos socios controlantes, y que tiene otra empresa aparte donde tiene los bienes inmuebles, por ejemplo, donde ahorra los excedentes de producción de la compañía. Entonces yo no puedo hacer una reforma estatutaria consistente en una fusión antes de ingresar a este proceso. Hay que mirar, si es para mejorar la prenda de los acreedores, yo podría, en vez de hacer dos procesos, uno de liquidación de la sociedad que está prácticamente inactiva, que es de bienes o con excedentes, y un proceso de reorganización en la compañía donde opero, el giro ordinario de mis negocios, yo podría hacer una fusión por absorción antes de. Pero la pregunta es, la ley 1429 del 2010 dice, no me haga reformas estatutarias 6 meses antes de ingresar al proceso. Pero la pregunta es, ¿sí puedo hacer la reforma estatutaria? Respuesta, si es para mejorar la prenda general de los acreedores, adelante. Si es para disminuirla, no. Ineficaz de pleno derecho. Entonces la sanción es ineficaz. Recordemos, para los que no son abogados, las sanciones que trae el Código de Comercio.
que son anulabilidad de los actos, ineficacia e inoponibilidad de los actos comerciales. Entonces, cuando un acto como este se realiza en detrimento de los acreedores, entonces vamos a hablar de la ineficacia de esa situación, que no requerirá declaratoria judicial de ningún juez, o que bien puede, si se presenta, tiene competencia el juez del concurso para declararla de oficio incluso la ineficacia y decir que los presupuestos, aunque no requiere declaratoria de juez, que los presupuestos de ineficacia pueden salir avantes. Entonces, podemos mirar esa situación. Bien, ¿qué otros beneficios nos trae la ley, por ejemplo, el decreto 560 y el 772 para acceder? O sea, ¿por qué es atractivo? Porque es una estrategia de negocio acceder a un proceso de estos. Veamos una de ellas. El deudor siempre se quejó, dijo, hombre, es que las acreencias pequeñas es un lío para pagarlas, porque es que yo siempre le tengo que pedir permiso al juez del concurso, entonces es un lío, y esto me atrasa, me retrasa la situación, y muchas veces los acreedores no accedían a un proceso de esto, porque dicen, no, es que mi creencia es pequeña, o sea, yo no, ¿para qué voy a votar eso? ¿Cierto? Yo no voto ese acuerdo porque realmente ni me perjudica ni me beneficia, págueme ya, y eso a veces le afectaba el flujo de caja al empresario. Entonces, ¿qué se está dando ahorita? Que usted con el decreto 560-2020 puede acceder y sin permiso del superintendente o del juez delegado del concurso puede pagar hasta el 5% del total del pasivo externo, sin autorización de nadie. Efectivamente, ya vamos a mirar, cuando uno accede a este tipo de proceso de reorganización, se nombra un auxiliar de la justicia denominado promotor. Ya vamos a hablar un poquito del promotor. Ese promotor, si es nombrado, o si es, por ejemplo, cuando el representante legal hace las veces de promotor, ya vamos a aclarar un poco como estrategia y cómo le ayudamos desde Carlos Hernández Abogado, por ejemplo, para esa parte de promotoría. Entonces vamos a mirar, entonces, si hay promotor en el concurso, que es un auxiliar de la justicia, dependiendo de la operación del negocio, dependiendo si la operación es internacional, si la operación es muy compleja del negocio, pues podría haber un promotor. Entonces ese promotor deberá consultar, deberá verificar cómo se hicieron esos pagos y que no exceda el 5% del total del pasivo. Adicionalmente puede vender activos fijos que no estén afectos a la operación del negocio, que estén por fuera de la operatividad del negocio y que no sobrepasen también del 5% del total del pasivo. Entonces mire, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la normatividad, toda esta normatividad le está ofreciendo mecanismos de caja. Es que entendamos algo. Si las empresas no tienen un flujo de caja definido, no pueden seguir adelante. Así de sencillo. Es más, mejor aún, si las empresas en esta pandemia no tienen un proceso de innovación creativo que dibuje una situación de cambio, porque frente a las empresas es mejor que ni se acoja un proceso de reorganización. Y empecemos por ahí. La estrategia o plan de negocios tiene que ser de manera tal que se innove de tal manera que se pueda acceder a este procedimiento y se pueda, que los acreedores le crean, le diga, bueno, usted viene haciendo las cosas de este modo, ¿cómo las vamos a mejorar? ¿Cómo nos dice usted que va a traer una idea tan innovadora, tan nueva? Entonces vender tapabocas es una innovación. No, eso ya pasó, ya. La innovación fueron los 2 primeros meses, ya pasó la innovación. Entonces ya pasó el boom. Tiene que haber estrategias innovadoras. Tiene que proponerse a los acreedores realmente situaciones que le permitan decir a un acreedor, yo voy con esta compañía y me asocio con ella en cuanto a mi creencia. Le creo y voto positivo al acuerdo. Primero, una estrategia de innovación. Como parte de este webinar, estrategias de innovación en los planes de negocio. Más adelante vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Paulina Hernández de Sprofin, aliado número 1 de Carlos Hernández Abogados, en la que nos va a explicar qué es un plan de negocios, cómo elaborar un plan de negocios, cómo es un plan de qué contiene un plan de negocios. El componente financiero, el componente económico, el componente administrativo, el componente de reorganizar la operación totalmente, para no venir haciendo las cosas como las venía haciendo. Porque si usted está en cesación de pagos, es porque algo mal venía haciendo. O porque la situación, por ejemplo, como ahora, lo envió a esa situación de cesación de pagos, como COVID-19, fuerzas mayores y cosas de esas. Entonces, definir primero el plan estratégico. Una vez que se define ese plan estratégico y que ya se esté accediendo, ¿qué más beneficios entonces
vamos a tener para soltar el flujo de caja, que es lo importante, tener el flujo de caja. Dijo el decreto 560 de 2020. Usted, cuando tiene, señor empresario, usted viene con una situación de créditos acumulados. Esos créditos acumulados los vamos a graduar en órdenes de graduación de créditos. Y ahora vamos a hablar un poquito de la graduación de créditos. Vamos a mirar primero, entonces, cuáles son los créditos de primer orden, los créditos laborales, de seguridad social, del Estado, del fisco, de los prendarios, de los hipotecarios, los proveedores, los quirografados y los demás acreedores que hagan parte de ello. Entonces, ¿quiénes son de mejor familia? ¿Quiénes van por encima y quiénes van después? Para que se pueda pagar de manera organizada y no pagarle a todo el mundo. Para los que no son abogados, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no hay un proceso de protección de reorganización económica, ¿qué hacen los acreedores? Al que primero embarga, entonces uno le embarga acá, el otro le embarga los remanentes, el otro le embarga la cuenta, el otro le embarga todo, lo embargaron. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo me salvo como deudor? Acudiendo a este mecanismo. ¿Y cómo tengo caja para que usted me crea, señor acreedor, que sí es viable? Accediendo a estos requisitos, a estas, prerrogativas que le ha dado los decretos 560 y 772. Entonces ya tenemos varios: liberar caja, vender activos por el 5%, hasta el 5% de los pasivos, vender, pagar a creencias del 5%, el super del 5% de los pasivos, y también podemos acceder a otros beneficios como tenemos, por ejemplo, capitalizar a creencias, descarga de deudas. Vamos a mirar las descargas de deudas cómo serían, los pactos de deuda sostenible. Todos esos son mecanismos que aflojan la caja. Lo de 772, liberar o levantar las medidas cautelares de dinero es flujo de caja líquido para atender a creencias. Eso ayuda y bastante. Y bueno, para que vamos haciendo una combinación de los decretos y esto, ¿qué otra estrategia me permite el decreto 567-72 para acceder a estos procesos concursales? Me permite que acuda a una negociación extrajudicial con mis acreedores que dura 3 meses, o a un plan de salvamento ante las cámaras de comercio para que me nombren un mediador y para que ese mediador ayude o haga las veces de promotor. No es un promotor, es un mediador, pero hace las veces de promotor para decirle a los acreedores: esa empresa es viable. Estos mecanismos de recuperación, tanto el de negociación extrajudicial como el de recuperación económica en las cámaras de comercio, ya están vigentes, están en operativa, pero el de las cámaras de comercio está pendiente de regulación por Confecámaras. Estamos todavía pendientes de esa regulación para que una vez se defina ello, entonces se pueda acceder a ese otro mecanismo. Y lo tenemos como parte de las estrategias que una empresaria en un momento determinado puede tomar para conjurar la crisis, para tratar de conjurar la crisis de su empresa hoy, en este momento. Entonces veamos, ¿por qué las cámaras de comercio? Muchas personas han preguntado, ¿y por qué? Entonces, ¿qué es lo que pretende la Superintendencia de Sociedades? Usted nos puede explicar un poquito, nos puede decir por qué el juez civil de circuito y por qué la Superintendencia y por qué las cámaras de comercio. Porque si ya vemos cómo las estadísticas nos dicen que hasta marzo, hasta finales del año pasado, 2019, teníamos más o menos 2.700 empresas en proceso de reorganización y de liquidación judicial en la Superintendencia de Sociedades. Ahora bien, con esta pandemia pues, se duplicaron y el estimativo es que se vaya como unas 8.000, 9.000 o 10.000. Yo diría más. Una bandada realmente de empresas en reorganización y liquidación. Entonces, ¿qué pretende el Estado? Señores empresarios, no se me liquiden. Venga, mire a ver si crea una estrategia y hace un plan de negocios que le quedan a sus acreedores y tratemos de hacer viable esta empresa. Tratemos por todos los medios de que no se me liquide. ¿Y qué le dijo, qué le prohibió para que no se liquide? Tratando de que no se liquide. Digo, se suspenden la suspensión de pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50% y que había que enervarlas 18 meses antes de ingresar al proceso. Eso quedó suspendido. Quedó suspendido la incapacidad de pago inminente, que era cuando el empresario decía: yo no tengo la cesación de pagos de 90 días, pero preveo que en este año, según los estados financieros, voy a estar en insolvencia. Esas causas quedó suspendida por el decreto 560 de 2020. ¿Por qué? ¿Qué buscan con eso? Que el Estado diga: venga, no se liquide, trate por todos los medios de preservar la empresa, trate de negociar con sus acreedores y trate de crear estrategias. Yo le voy a dar herramientas. Y entonces estamos hablando de esas herramientas y le va a facilitar el camino.
le voy a permitir de que usted no venga para la superintendencia de sociedades, sino que usted se vaya a un acuerdo extrajudicial de emergencia y que se reúna con sus acreedores, y si usted no quiere negociar con todos sus acreedores, porque es una situación que se presenta, y es, hay clientes que nos dicen, no, yo no quiero ni siquiera decirle a mis proveedores importantes que estoy en un proceso de reorganización, me parece que me van a malentender, me parece que me pueden cortar el sobregiro, me parece que no me despachan mal, no, yo no puedo eso. Entonces, ¿qué hacer para ello? Mire, hemos venido hablando desde el principio de las normas ordinarias hasta las normas especiales. De las normas especiales, dicen, venga, señor empresario, si usted no quiere negociar con todos sus acreedores, negóciese con un grupo. ¿Y esos grupos cómo se conforman? Los aclaró la ley 1429 del 2010. Digo, son 5 órdenes. Los créditos laborales, los créditos fiscales, los créditos con entidades financieras, los créditos de acreedores internos y los créditos ordinarios, los créditos quirografarios, digamos, todos los grupos. Entonces, usted puede negociar con uno de esos grupos o con varios. Entonces, no, que mi deuda está concentrada nomás como empresa en la DIAN, entonces negocie con la DIAN. Sí, y los otros no, entonces yo no los llamo a los otros. Y puedo acordar las mayorías del 50+1 para intervenir en el proceso y lograr las mayorías. Entonces, mire, ahí tenemos mecanismos. Entonces, vamos haciendo como una síntesis de estas herramientas. Entonces, tenemos mecanismos ordinarios y especiales del derecho concursal en Colombia, que se definen en procesos de reorganización y procesos de liquidación judicial. Y entonces, en esa medida de hacerle más expedito el camino, la ley al empresario, le facilitó todavía más y le dijo, en el decreto 772, le dijo, vamos a nombrar o vamos a establecer o establecimos ya 2 procedimientos especiales, se denominan los procedimientos abreviados. Entonces digo, vea, los procesos de reorganización se van a dividir en procesos ordinarios y procesos especiales. Y los procesos de liquidación judicial se van a dividir en procesos ordinarios y procesos especiales. ¿Y cuál es el ordinario y cuál es el especial? Entonces, en la reorganización tenemos que el acuerdo especial trata de que sean empresas que tengan activos iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos. Esto es hasta 4.400 o 4.450 millones de pesos a hoy. Quiere decir que esas pequeñas, entre comillas, liquidaciones o reorganizaciones, el Estado pretende hacerlos más expedito, rápido. Los que somos abogados sabemos que existen procesos verbales y procesos verbales sumarios. Entonces, haciendo un silogismo, el proceso ordinario, concursal o reorganización, ordinario es lo que es al proceso verbal y el proceso especial de reorganización es lo que es al proceso verbal sumario. Voy a dilucidar un poco el tema para los que no son abogados. En un proceso ordinario se van surtiendo por etapas y se demora mucho. En Colombia, un proceso ordinario de organización se está demorando. La admisión 8 meses y el proceso, mientras que confirmaban el acuerdo, hasta más o menos 2 o 3 o 4 años. Entonces, eso realmente uno dice si sí tendrá objeto realmente. Por eso muchos empresarios no le crean, otros sí. Aunque de los clientes que nosotros hemos asesorado, ninguno se ha quejado, ningún cliente ha dicho que se haya arrepentido de haber iniciado un proceso de reorganización. Cierras por favor allí. Ningún proceso de reorganización. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, esos procesos especiales de reorganización y de liquidación judicial, pues se van a hacer más expeditos, porque entonces desde el auto admisorio se va a decantar todo, ya se va a saber cuándo va a ser la audiencia de resolución de objeciones y cuándo va a ser la audiencia de confirmación del acuerdo. Entonces, lo que le trata el legislador es de darle celeridad para que el empresario realmente vea plasmado una estrategia de solución y podamos llamarlo estrategia de largo plazo para que se pueda solucionar. ¿Y por cuánto estarán vigentes esta normatividad del decreto 560 del 2020 y el decreto 772? Estará vigente por 2 años. Así que los empresarios pueden ir pensando en estas alternativas. Y bien, cuando la empresa no es viable, también hay que hacer un proceso que se denomina liquidación judicial. En estas liquidaciones judiciales también se dividen en liquidaciones ordinarias y liquidaciones especiales. Las liquidaciones especiales son también para las compañías que tengan activos iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos, a 4.400 millones más o menos.
en activos. O sea, si usted llega hasta ahí, está en el proceso abreviado o proceso especial. Y si pasa de allí, está en el proceso ordinario, será más largo y demás. Pero si está en el proceso pequeño, todas estas reorganizaciones, todas estas MIPYMES, todas estas microempresas y todo esto se van a ver beneficiadas realmente por todo lo que trata esto. A ver, ¿qué dijo el decreto 772 y ayudó a quién? Por ejemplo, a los constructores. Mucho cuidado las empresas, los empresarios que están aquí en la construcción. Los empresarios de la construcción han sido beneficiados en cierta parte, en cierta medida, y los deudores y acreedores que intervienen en esos procesos. Y hablábamos ahora de la constitucionalización y hablábamos ahora de graduación de créditos. Y vemos cómo el artículo 41 de la ley 1116 de 2006 permite flexibilizar las normas de graduación de créditos. Entonces, a nosotros nos han enseñado como abogados, no, es que un crédito que esté soportando un pagar es un crédito quirografario. Pero pregunta, es un crédito de vivienda, o sea, es una compra, es una promesa de vivienda. ¿Quién dijo que ese crédito no era quirografario, sino que era de segundo orden? La Corte Constitucional. Y todos los planteamientos constitucionales han dicho, no, un momentico, los compradores de vivienda, no importa si es de interés social, no importa si es una vivienda más costosa que sea, todo es que sea una vivienda, esos acreedores tienen prelaciones especiales. Y ha avanzado mucho más el decreto 772, se ha dicho, y no solamente los vamos a graduar como un crédito exigible, no, también los vamos a tener en cuenta para que en la medida de que haya avanzado el proceso de promesa de compraventa, se tenga no como un crédito, sino que se permita levantarla en su parte alícuota de lo que tiene hipotecado. Sabemos que cuando el comprador pues va a realizar una compra de vivienda, hay una hipoteca por medio. Hay una hipoteca de ese bien y hay una hipoteca de mayor extensión del predio donde está construido el bien. Entonces, de que esa parte alícuota de la hipoteca de mayor extensión se levante para que esa parte, como conocemos los abogados, alícuota del comprador de vivienda se libere también y él pueda, en la medida de que ya le falte poco para acceder a su escrituración, acceder a la escritura de su vivienda y no que entre como un crédito, ya no de segundo orden siquiera, sino a que la escritura. Eso en la medida de las posibilidades. Eso es todo lo que ha estado ofreciendo estos decretos y muchas cosas más. Me he extendido un poco, pero tengo que dar también campo a mis compañeros de SPROFIN, que van a hablar un poco acerca, la doctora Rosa va a hablar de los beneficios tributarios que nos trae el decreto 560 de 2020 y el decreto 772. Y también la doctora Paulina nos va a hablar sobre los flujos de caja, cómo es que se deben atender flujos de caja para hacer viable un acuerdo de reorganización. Nos van a hablar un poco de los estados financieros, cómo es que se deben preparar los estados financieros y cómo deben de ser idóneos para realmente lograr el objetivo de esa estrategia a largo plazo de reorganización o de liquidación judicial. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y también nos van a hablar acerca de cómo preparar, grosso modo, un plan de negocios, cómo exponerle a nuestros acreedores cómo será un plan de negocios para que mi organización sea viable, sea válida. Adicionalmente, atenderemos sus preguntas al final y también volveremos sobre una parte. Quisiera darle entonces paso a la doctora Rosa Elena, entonces, doctora Diana, para que le demos paso a la doctora Rosa Elena, que nos ponga un poco del tema, al doctor Wilson también, que nos va a hablar un poco de cómo se preparan los estados financieros y demás, y volvemos con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Le damos paso a la doctora Rosa Elena, gerente de SPOFIN, para que pueda hablar con nosotros en esta conferencia. Doctora. Bueno, Paulina, ¿me pone primero la pantalla, por favor? Bueno, buenas noches para todos. Yo primero quiero como pegármele un poquito a lo que dijo el doctor Carlos, dado que las diapositivas mías de los temas tributarios pues se van a enfocar única y exclusivamente en los beneficios, porque ya el doctor explicó pues en qué consiste cada decreto como tal. Estos procesos de reorganización los tenemos que mirar de una forma muy integral, como bien lo explicaba el doctor Carlos, en donde hay componentes financieros, contables, administrativos, legales, que todos tienen que caminar de la mano con miras a que la empresa, digamos, organice su camino para la continuidad de la misma. Los decretos 560 y 772 son una oportunidad
no solamente para el gobierno en su afán de mantener la economía y darle como estrategia, darle normas a las empresas, decretos que le permitan el no despido de empleados, porque finalmente ese es su pilar y ese debe ser su fin como Estado, que las empresas sean permanentes en el tiempo y que las empresas puedan continuar manteniendo sus empleos, porque esto es lo que garantiza la economía de un país. Esto representa una oportunidad muy grande para las empresas, porque tienen, además de todos los beneficios y todo lo que acaba de explicar el doctor, pues les permite la permanencia y la continuidad en el tiempo, que finalmente es el objetivo tal vez mayor con el cual se forma una empresa. Entonces, entendiendo esto, vamos a explicar un poco solamente los puntos tributarios que nos trae el decreto reglamentario 560, en donde el objetivo como tal de este decreto y lo que pretende, pues el doctor ya lo explicó muy bien. En este sentido de que las empresas son, como bien lo explicaba el doctor, tienen que ser garantes de cumplir los compromisos con todos sus stakeholders, entre ellos tenemos nuestro papá Estado, la UGPP, los socios, los accionistas, los empleados y demás. Pues aquí el gobierno le da algunos beneficios a la empresa para que logre mantener un poco su flujo de caja y pueda beneficiarse como de estos decretos que a la luz de esta emergencia sanitaria producto del COVID, pues él emitió para garantizar algunos puntos a nivel interno. Entonces, el artículo 3 del decreto 560 permite o dice que las empresas podrán, en su proceso de reorganización, pactar con la DIAN o con sus acreedores reducciones de sanciones e intereses, inclusive con la DIAN hasta capital. De esto, pues el doctor es experto en estas negociaciones y yo sí me le pego a lo que él dice. O sea, hay muchas empresas y de pronto muchos gerentes que dicen que no se necesita del acompañamiento de un abogado en estos procesos. Yo diría que no. Con un abogado y de pronto con un grupo interdisciplinario se puede ir más a la fija para evitar reprocesos y que ese proceso se vaya alargando en el tiempo. El artículo 12 del mismo decreto 560 dice que las empresas que entren en los procesos de reorganización o que ya hayan estado en ellas, durante este año 2020 no se les practicará retención ni tampoco internamente aplicarán el autorrenta, que este impuesto se calcula sobre los ingresos que obtiene la empresa en cada ejercicio y en cada periodo. También en el artículo 13, lo que nos trae el decreto es que dice que todas las empresas que contraten servicios o que compren bienes de estas empresas que están en nuestros procesos, se les aplicará un RET de IVA o una retención a título de IVA equivalente al 50%. Y dos puntos importantes que ya en las próximas semana y media de junio, pues estaremos a bordas de que todas las empresas lo hayan cumplido, es no liquidar el impuesto, el anticipo de impuesto para el 2020 que se calcula en la declaración de renta que estábamos presentando por estos días. Entonces, digamos que ahí hay un tema importante para aquellas empresas que se les generó impuesto a pagar. Y otro es el tema de no calcular impuesto por renta presuntiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que durante estos meses de abril a junio estaban en estos procesos de reorganización y tenían patrimonio, pero la empresa tenía pérdidas, entonces no se le generaba impuesto por renta ordinaria o por renta líquida, pues tampoco iba a calcular su impuesto por renta presuntiva, es decir, sobre el patrimonio al cierre del año 2018. No quiere decir eso que si no tenía impuesto por renta presuntiva y de pronto por el ejercicio contable hubiese tenido renta líquida o renta ordinaria, pues en ese caso sí hubiese tenido que presentar, calcular su impuesto y hacerle el cálculo por la tarifa normal. Pero uno creería que una empresa que esté en estos procesos de reorganización normalmente no hubiese tenido impuesto por esta parte, entonces seguramente el beneficio aquí fue de cero sobre el patrimonio del año anterior. Pasamos. Muchísimas gracias, doctora. Ahora pasamos con el doctor. Discúlpenme.
Ahora pasamos con el doctor Wilson, discúlpenme, con el doctor Wilson para que nos explique un poco más de estas nuevas leyes que estamos viviendo. Doctor Wilson, les doy la palabra. Tiene el micrófono apagado. Todavía está apagado, doctor Wilson. Permita, ya. Perdón. Muchísimas gracias. Bueno, ya pues el doctor habló de toda esta normatividad. Yo simplemente les voy a hablar como de la importancia de presentar estos estados financieros que nos requieren para cuando entramos en un proceso de reorganización o liquidación de empresas o de personas naturales comerciantes. Para hacer pues como este tipo de esta elaboración de la información financiera, estamos basados en el marco teórico de los decretos 2706 del año 2012, que hace referencia a la forma en que las empresas deben de implementar las normas NIF de manera que sea posible la generación de estándares internacionales de la contabilidad, y también sobre el decreto 2420 del 2015, que básicamente habla del ámbito del marco técnico y del régimen reglamentario normativo para presentar dichos estados financieros. Esos estados financieros reflejan pues razonablemente la situación financiera de la sociedad al término de un año fiscal y son presentados en moneda nacional y permiten medir el estado de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y cuya base de medición es el costo histórico. Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, cuando una empresa los gastos son mayores que los ingresos, pues siempre nos va a generar una pérdida. Lo que hablaba la doctora Rosa, al fin de año no tenemos, digamos, una renta líquida sobre el cual tenemos que calcular un impuesto, ¿cierto? La información de una empresa es importante y necesaria, ya que es la base para todas las decisiones que se tomen dentro de ella en un momento dado. Y esta información pues debe estar preparada de la forma más clara, concisa y oportuna. Y después de elaborar pues como estos estados financieros y procesar la información, se procede a adecuarla a las normas NIF, que es el proceso a la cual se encarga nuestro aliado estratégico Sprofin, y se procede a emitir los informes finales, que son los que van a ser presentados a la Superintendencia de Sociedades en caso pues de las sociedades que se van a liquidar y las que están en reorganización. Muchísimas gracias, doctor Wilson. A continuación, entraremos a la ronda de preguntas y respuestas. Les pido que pidan el turno. Para poder acceder a la pregunta, prendan su micrófono y realicen la pregunta al profesional indicado. Perdón, una situacioncita. Falta la exposición de la doctora Rosa y la exposición de la doctora Paulina. Bueno, doctora Paulina, le damos la palabra. Bueno, ya que la doctora Paulina está teniendo problemas, doctora Rosa, le damos la palabra a usted. Prosiga, por favor. Doctora Rosa. Sí, para continuar con los beneficios tributarios del decreto 772 de junio 3 del 2020, pues este decreto trae un beneficio tributario, digamos que pequeño, pero más mantenido en el tiempo que los dos anteriores. Y se trata de que aquellos descuentos que obtengamos en reducción de sanciones, en reducción de intereses, de los mismos impuestos que se tienen con los entes territoriales, con la administración, estos impuestos
pueden ser tratados durante los años 2020 y 2021 como un impuesto de ganancia ocasional. ¿Cuál es el beneficio aquí? Que el impuesto por ganancia ocasional es el 10% del valor del ingreso, mientras que si lo manejamos por renta líquida o por renta ordinaria, pues ahí vamos a tener la tarifa plena. Este beneficio, como les digo, se mantiene por lo que resta del 2020, desde que se decretó este 772 y hasta el 2021. Es importante decir que desde que se decretó la emergencia sanitaria producto del COVID-19 en marzo 22 con el decreto reglamentario 417, pues el Estado ha estado sacando, emitiendo una cantidad de decretos con miras, como lo explicó el doctor Carlos, como la protección de las empresas que todos sabemos están muy golpeados en el tema económico. Entonces, ahí surge el decreto 560 inicialmente y posterior a esto surge este decreto 772. No sería raro que en los próximos meses, dado que la emergencia sanitaria está hasta agosto 30, de pronto emita un nuevo decreto. En cuanto a nuevos beneficios con la administración, es importante no confundirnos porque me ha tocado que me hacen consultas y pasa que confundamos los beneficios del decreto 560 y 772, que son beneficios internos para la empresa, otorgados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que no los confundamos con el decreto reglamentario 678 de mayo 20. Este último decreto lo que hizo fue que el gobierno nacional le dio facultades a los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, para que ellos libremente hicieran recuperación de cartera mediante la reducción del impuesto que las empresas debían como tal, hasta una reducción del 20% y que las sanciones y los intereses fueran de cero. Digamos que yo en mi condición de tributarista, pues yo pensaría que algo así era lo que estábamos esperando los contadores, los gerentes de empresas, y que se diera un beneficio tal como el que se dio con el decreto 1739 del 2014, pero hasta el momento no se ha dado. Vamos a esperar de aquí a agosto qué pasa. A la luz de estos decretos, también es importante, de este decreto 560 y 772, pues también es importante recordar los beneficios que trajo la ley 2010 del 2019, en donde permite que las empresas hagan unos acuerdos de pago, unas facilidades de pago con la DIAN, los cuales se pueden acceder a ellos hasta el próximo 30 de junio. Esos acuerdos de pago permiten dos cosas importantes, o tres mejor. Uno, es que la tasa de interés no va a ser la tasa de usura, que es la que normalmente cobra la DIAN y es la más alta del mercado, por eso la peor financiación que puede existir es deberle a nuestro papá Estado. Sino que esta tasa de interés se va a liquidar a la tasa de consumo ordinario más 2 puntos. Ese es un buen beneficio. Otro es que se va a dar aplicación en temas de sanciones al principio de favorabilidad que trajo la ley 1819 del 2016. Eso está reglamentado en el Estatuto Tributario, entonces habla de una gradualidad en las sanciones dependiendo del momento en que se haya cometido la infracción frente a la administración. Esos acuerdos de pago se pueden suscribir, como ya lo dije, hasta el 30 de junio y por un periodo de 12 meses, o sea, las obligaciones que tienen con la administración se pueden financiar hasta 12 meses a esta tasa de interés que les acabo de nombrar con una garantía. Pero son importantes porque la tasa de interés es más baja y muchísimas empresas están endeudadas con la DIAN. Entonces, ingresando a estos procesos de reorganización, teniendo en cuenta todos estos beneficios, se pueden tener unas rebajas importantes y optimizar, digamos, el flujo de caja de las empresas, que finalmente es uno de los puntos a los cuales les está apuntando el Estado con estos decretos, de que las empresas se mantengan en el tiempo, mejoren su flujo de caja para que puedan mantener también los empleados que se tienen y así garantizar la economía del país. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Para finalizar, tenemos con nosotros la doctora Paulina. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Diana. Entonces, a continuación vamos a complementar los aspectos contables y financieros de estos procesos. La solicitud de admisión, como lo mencionaba el doctor Carlos, me exige que yo presente estados financieros de los últimos 13 ejercicios, estados financieros al último día del mes anterior a la solicitud. Es decir, si yo voy a presentar una solicitud el día de hoy, tendría que entregar estados financieros de 2019, 2018, 2017, comparativo con 2016 y estados financieros al 31 de mayo del 2020. También nos exige la presentación del estado de inventario al último día del mes anterior. En este caso, si fuera el día de hoy, también a 31 de mayo. El plan de negocios, el flujo de caja, una memoria explicativa de las causas que llevaron a la empresa a esta situación de insolvencia y el proyecto de calificación y graduación de acreencias. Para los 3 primeros puntos relacionados con los estados financieros, es necesario que nos remitamos a las normas internacionales de información financiera, emitidas por el IASB, International Accounting Standard Board o Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad. ¿Qué son las NIF? Son un conjunto de estándares globales de contabilidad de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso. ¿Cumplimiento forzoso para quién? Para los países que las hayan adoptado. Y estas normas aplican para la elaboración de estados financieros y otros informes. Su objetivo es ayudar a los usuarios de la información a tomar decisiones. Como les decía, es cumplimiento forzoso para los países que las adopten. En el caso de Colombia, estas normas se adoptaron a raíz de la emisión de la Ley 1314 de 2009 y los distintos decretos reglamentarios. ¿Qué hizo esta ley? Separar las empresas en 3 grupos. En el primer grupo tenemos empresas que son emisoras de valores, entidades de interés público, empresas grandes que cumplen con ciertas características de operación internacional, como cuáles, que tengan matriz o subsidiaria en el extranjero o que realicen importaciones o exportaciones que representen más del 50% de sus respectivas compras o ventas. Tenemos también un grupo 2 donde están las pymes, que son empresas grandes que no cumplen con el enunciado C, es decir, que no cumplen con estas características de operación internacional. Tenemos también empresas pequeñas, medianas y algunas microempresas que voluntariamente se hayan acogido a este grupo. Y finalmente, el grupo 3, porque es importante saber en cuál de estos grupos estamos ubicados, porque dependiendo de esto serán los estados financieros que tendremos que presentar. Aquí tenemos el cronograma de implementación de NIF en Colombia. Podemos ver en la parte de abajo que la fecha de presentación de estados financieros, independiente del grupo, viene ya desde 2015 a 2016. Cuando les mencionaba que hay que presentar los estados financieros de los 3 últimos años, que nos debemos remitir hasta el 2017, comparativo con 2016, vemos que ya para todos los grupos y para las personas naturales que lleven contabilidad, deben tener toda esta información bajo NIF. Entonces, como lo mencionaba el señor Wilson, en Esprofin el apoyo que damos es revisando que la información sí cumpla con los requerimientos de NIF, porque nos hemos encontrado que a pesar de que esto es de cumplimiento obligatorio, son muchas las empresas que no están cumpliendo con esta normatividad. ¿Cómo cambia el requerimiento de acuerdo al grupo en el que estemos ubicados? Para los grupos 1 y 2, el conjunto completo de estados financieros son estos: estado de situación financiera, lo que antes conocíamos como balance general, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Bajo la normatividad colombiana había un 5º estado financiero, que era el estado de cambios en la situación financiera, el cual ya no aplica bajo NIF. Entonces, grupos 1 y 2, estos serían los requerimientos. Para el grupo 3, donde tenemos las microempresas, los requerimientos serían estado de situación financiera, estado de resultados integral y las notas que soportan, que acompañan estos estados financieros y que hacen parte integral. Para las entidades en liquidación,
Tenemos 3 tipos de estados financieros: obligatorios, opcionales, y hay uno que se presenta una única vez. Es importante resaltar que para los entes en liquidación ya no aplican las NIF, aunque aplica el decreto 2101 del 22 de diciembre del 2016. ¿Cuáles son los estados financieros que habría que presentar? Estado de los activos netos de liquidación, que se asemeja a un estado de situación financiera; estado de cambios en los activos netos; notas, estos son obligatorios; opcional está presentar el estado de flujos de efectivo y el estado de operaciones de la liquidación. Y por una única vez, y tenemos aquí el tercer requerimiento para el proceso, para la solicitud de admisión, está el estado del inventario del patrimonio social. ¿Qué es este estado? Es una relación detallada y pormenorizada de todos los activos y pasivos de la sociedad. Bueno, ahí está el tema de los estados financieros. Para hablar un poco del plan de negocios, este plan es el documento que a mí me soporta toda la estrategia que yo voy a implementar para pasar de la situación actual en la que estoy, en crisis, en insolvencia, hasta llegar al punto deseado, que el punto deseado será darle solución a esas causales que me están llevando al proceso. El plan de negocios debe ser integral, me debe incluir una reestructuración financiera, pero también organizacional. ¿Qué puntos nosotros recomendamos incluir? Entonces, que se incluya el concepto de negocio, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra misión, visión, cuál es nuestra promesa de valor, los recursos con los que contamos, recursos de todo tipo, físicos, técnicos, desde el personal, la experiencia que tiene la empresa, que se incluya un detalle de los productos o servicios, si son productos o servicios que ya veníamos prestando o si es un nuevo producto o servicio que se va a ofrecer como estrategia para salir de la situación, que haya una descripción del mercado, del desarrollo del negocio, qué va a cambiar. ¿Qué va a cambiar de lo que nosotros veníamos haciendo para que la empresa sea viable y sea sostenible en el tiempo? También un capítulo de gobierno y administración de la empresa, porque a veces hay negocios que como tal son buenos, pero están mal administrados. Entonces también es muy importante que se presente quién es la administración de la empresa y cuáles serán sus estrategias y principales objetivos. Y en los últimos puntos tenemos una parte ya más cuantitativa. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la proyección operativa para mis ingresos, costos y gastos? ¿Y cómo voy a potenciar las fuentes de financiación, que son los acreedores y los propietarios? Este plan de negocios se debe plasmar en un flujo de caja. Este flujo de caja debe estar alineado con todos los puntos anteriores. Y aquí voy a presentar todas mis fuentes, todos mis ingresos, todo lo que me representa a mí un flujo de entrada de efectivo, y también debo considerar todos los costos, gastos, pagos que tengo que realizar. Todos esos conceptos que me implican salidas de efectivo. ¿Cuál es la clave, como les decía el doctor Carlos, para que esta información no la acepten, para que esta información sea creíble? Número 1, que sea real, ¿sí? Que sea real lo que yo estoy aquí presentando. Número 2, que tengan concordancia todos los puntos. Y quiero poner un ejemplo. Si yo en la memoria de causas que me están llevando a la situación de insolvencia, digo que tengo un problema de liquidez, mis estados financieros deben reflejar ese problema. Si yo calculo indicadores financieros como la razón corriente, la prueba ácida, debo encontrar que esos indicadores me reflejan problemas de liquidez. Yo no podría decir en la memoria que tengo un problema de liquidez, que en el estado financiero me aparezca una caja muy alta o muchos activos corrientes, porque esto no tendría sentido. Entonces podría dar indicios de que hay información que está siendo manipulada. El tercer punto es que yo tenga muy buenos soportes para lo que esté presentando. Entonces yo no puedo decir en mi flujo de caja, en mi plan de negocios, que de un día para otro yo voy a triplicar mis ventas, porque sí, tengo que soportar cuál fue el análisis de mercado, si es que voy a poner una nueva sucursal, si es que voy a incursionar en nuevos proyectos y de esta forma soportarlo, pero no podemos poner información así porque sí. Siguiendo con el ejemplo de la liquidez, entonces en mi plan de negocios
Yo no puedo decir que la solución va a ser una capitalización de los socios, porque esa solución será momentánea y no me atacará el problema de raíz. ¿Qué debo hacer entonces en mi plan de negocios? Si mi problema fue la liquidez, yo debo plantear estrategias de recaudo, debo plantear indicadores que me permitan hacer seguimiento a este recaudo, metas medidas de cartera de rotación. Y en mi flujo de caja debo reflejar este aumento en el recaudo de las ventas. Entonces esa es la clave para que nuestro plan de negocios, nuestro flujo de caja y toda nuestra información sea aceptada por los acreedores y por los superintendentes, que sea real, que guarde concordancia entre los distintos puntos y que esté muy bien soportado. Muchas gracias, doctora Paulina, por su intervención. A continuación, entraremos en la ronda de preguntas y respuestas. Le pedimos a las personas que tengan dudas o preguntas que pidan su turno, prendan su micrófono y realicen la pregunta dirigida al profesional en específico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ya que en el público no tenemos ninguna pregunta. Doctora, buenas noches. Bueno, yo sí logré entenderle al doctor Carlos que aplica entonces también para la persona natural que sea comerciante, aplica igual que si fuera una persona jurídica. Muy bien, buenas noches, la señora Irma Múnera. Sí, doctor. Muy bien, este régimen va dirigido tanto para las personas jurídicas, empresas, cualquier tipo societario, y también para la persona natural comerciante. Y aprovecho de una vez el espacio, gracias por su pregunta, para dilucidar un poco que una de las estrategias importantes es ubicarse temporoespacialmente. Es decir, si uno es controlante como persona natural de una persona jurídica, vamos a suponer los accionistas de una SAS, la insolvencia que se produzca por la sociedad SAS posiblemente arrastre a la persona natural. Y esa persona natural podrá ser no comerciante, controlante de persona jurídica. En ese evento se puede acoger tanto la persona jurídica como la persona natural, no comerciante, controlante. Y adicional, es su pregunta, una persona natural que simplemente ejerce el comercio, tiene un establecimiento de comercio. A él le aplica toda esta normatividad. Doctor, o sea que una persona natural sin calidad de comerciante también le aplicaría esta normatividad. Una persona natural, no comerciante, pero controlante de sociedad comercial, porque las personas naturales no comerciantes no les aplican, están excluidos de este régimen, pero si no son controlantes, que hay una situación de confusión. Entonces, por eso hay que ubicarse muy bien. Muchas personas no están ubicadas a qué régimen van a pertenecer. De pronto es que son no comerciantes y no han tenido sociedad. Ellos tienen un régimen especial que lo regula la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, muy especial para ellos, no es de empresa. Pero puede ser que esa persona natural también sea propietario de un 80 o un 100% de acciones de una SAS, y entonces, aunque esa persona es no comerciante, sí será controlante de sociedad SAS. Y será afecto a esta normatividad que estamos hablando. Gracias. Hay que saberlo. Perfecto, gracias, doctor. Con mucho gusto, señora Irma. Muchísimas gracias, señora Irma. ¿Quién tiene alguna duda o pregunta? Entonces, doctor, ¿no? Se iría obligatoriamente por ley 1116. O por el régimen de simplificado. O sea, no prosperó el acuerdo. ¿Qué hago allí? Bueno, entonces vamos a ubicarnos. La situación puede ser, si usted es una MIPYME, o está asesorando una MIPYME, o es una MIPYME que tiene hasta 5.000 salarios mínimos, entonces accede a un procedimiento. Listo. Y vamos a decir, es persona natural comercial, o puede ser sociedad. Ella puede acceder a una reorganización abreviada, donde inmediatamente lo van a admitir de manera rápida, oportuna, y desde el auto admisorio le van a decir qué va a pasar, para cuándo la audiencia de resolución de objeciones,
y para cuándo la audiencia de confirmación del acuerdo. Si se logra el 50+1, se logra un acuerdo. Si no, fracasa, pero no se va a liquidación. Esa es la diferencia. Muy interesante la pregunta. Porque en el sistema ordinario el efecto hay que calcularlo muy bien y por eso hablamos de estrategia. Porque si yo no calculo bien, entonces podría ser de que si no me confirmen el acuerdo, la situación que degenera el proceso ordinario, no el abreviado, sino el ordinario, sería una situación de liquidación obligatoria, pero no de liquidación obligatoria, sino mejor aún de liquidación por adjudicación, que con el decreto 560 fue suspendido. Ya no degenera en liquidación por adjudicación, sino en liquidación obligatoria. Entonces, hay que calcular eso muy bien, pero para el que usted me está hablando, decreto 560 y 772, no degenera en esa consecuencia. Por lo tanto, si fracasa la situación, se podrá acoger dentro de un año posterior. Este decreto tiene vigencia de 2 años. Entonces, si le fracasa el acuerdo, tiene que esperar un año para un nuevo acuerdo de ese orden especial. O puede acudir al proceso ordinario. Pero en el proceso ordinario, con el 772 lo van a mandar al proceso abreviado si es hasta 5.000 salarios mínimos mensuales. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Con mucho gusto. Doctor Carlos, la señora Viviana Portela tiene una pregunta. Sí, señora, adelante. Doctora Viviana. Hola, sí, buenas noches. Mira, la empresa cuenta también con unos pasivos, sobre todo financieros. La empresa tuvo un proceso de, antes, mejor dicho, estábamos en pleno COVID, en marzo, antecitos de marzo, cuando solicitamos a banco que nos unificaran todos los créditos. Llegó COVID y pues obvio, por obvias razones, y estar nosotros en un sector de turismo y de restaurantes, pues nos bajó completamente, casi que al 100% nuestro flujo de caja. Nuestra pregunta, bueno, mi pregunta que igual pues sí iré más adelante a tomar los servicios de ustedes, es precisamente, ¿estos pasivos financieros aplican para ello? Porque pues el próximo mes ya debo empezar a pagar ese ajuste. Nosotros tenemos un plan de negocios, inclusive pues hemos sido apoyados por Colombia y por Impulsa, ¿no? Por ser un tema de alto impacto, bueno, en fin, como todo. Pero quisiera saber si este proceso nosotros nos podríamos acoger para ese tema financiero, ¿no? Más todos los demás acreedores. Buenas noches, señora Viviana Portela, bienvenida. Gracias por la pregunta. Sí, señora, la ley, tanto la ley 1116 de 2006 como los decretos especiales 560 y 772 de 2020 agrupan a todas las empresas y a todos los grupos de acreedores. Entonces, valga decir, es dirigido tanto para los grupos de acreedores del sistema financiero, allí ingresan todos los bancos conocidos como el sistema financiero, como desde la DIAN, créditos con el Estado, como los créditos laborales, como los créditos prendarios, los hipotecarios y los proveedores. Si se puede lo más, se puede lo menos. Aquí se puede, lo menos sería las entidades financieras. Si se puede negociar con la DIAN, se puede negociar con un banco. Entonces, la primera pregunta es, ¿se pueden incluir los acreedores financieros? Claro que sí, adicionalmente hay que incluirlo. Podría con el decreto 560 negociar solamente si la deuda está concentrada en el grupo de los financieros, la más alta, digamos, un ejemplo, le debe 500 millones o 1.000 millones a los financieros y el resto le debe un porcentaje menor, pues negocia con ese grupo y obtiene la mayoría con ese grupo. Entendiéndose de que aquí no va a hacer usted una refinanciación, sino que usted va a partir de la graduación de capitales, entonces usted tiene sus deudas, listo, bueno, pasivos, capital, intereses de plazo, intereses moratorios. ¿Qué va a ir al acuerdo? Va a echar de menos los intereses de plazo, los intereses moratorios, en principio, y los honorarios de abogado y demás, todas esas arandelas, porque lo que trata es de salvar la empresa, y va a llevar el capital, y eso es lo que va a negociar, y no va a ser una reestructuración, porque una reestructuración implica capitalizar interés, una cantidad que hicieron los bancos. Yo le suspendo el cobro hasta julio, y de julio le cobro, y bueno, ¿y qué pasa? Le están capitalizando porque están cogiendo los intereses, lo están sumando al capital. Si usted le llega al extracto de julio, le llega infladito, entonces realmente le sirvió o no le sirvió. Si va para un proceso de reorganización, es el momento, hay que ir pensando en la mora de los 90 días y verificando la situación, porque todo se incluye y podría lograr buenos acuerdos.
Espero haber respondido su pregunta, señora Viviana. Perfecto, sí, muchísimas gracias, doctor. Igual, como dije, es el momento. Gracias. Con mucho gusto, para servir. ¿Alguien más? Muchas gracias, señora Viviana. ¿Alguien más? Doctor Carlos, el señor Cristian Velázquez tiene una pregunta, pero me indica que tiene problemas de conexión. Vamos a ver si podemos escucharlo. Perfecto, estamos bienvenidos, don Cristian. Muy buenas noches. Primero que todo, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, yo tengo entendido que podemos acudir al proceso de reorganización, y los decretos, y cada uno de los decretos que ya mencionaron nos flexibilizó el acudir al mismo, ¿sí? Pero entonces debemos acudir con todos los requisitos de la ley 1116, ¿verdad? Señor Cristian Velázquez, buenas noches, con mucho gusto. Vea, ¿qué es lo que yo, dentro de la conferencia yo quería explicar eso? Porque si usted le da una leída al decreto 567-72, de inmediato advertiría, si no es muy experta la persona, de que no le van a pedir muchos requisitos, de que usted va a ingresar, va a abrir la puerta y lo admiten ya. Digamos, eso es verdad, eso es cierto, pero ¿qué pasa? Partimos de la base de que no debemos de perder de vista el artículo 13 de la ley 1116 de 2006. ¿Y qué dice él? Todos y cada uno de los requisitos, estados financieros de los 3 últimos ejercicios, los reportados a la última fecha, todos esos requisitos, activos, pasivos, todo. Si usted tiene eso en regla, ganaría mucho terreno, porque en ese entendido, entonces sí, accedería a los decretos 567-72, sería admitido, y si le verifican, ¿qué es lo que está diciendo el decreto? Venga, véngase rápido, señor empresario, porque esto es de emergencia, de rescate. Venga, lo admito ya, pero ojo, parto de su buena fe de que usted me va a traer las cuentas como son, pero yo le puedo revisar también, y si de pronto le nombro un promotor o algo, le puedo revisar las cuentas. Entonces, si no las preparé bien, me tengo que retrotraer a la ley 1116 de 2006. Por eso es muy bueno la asesoría idónea para ir casi que a la fija. Ok, doctor, muchas gracias. Pero bueno, con mucho gusto, tengo otra preguntita. Sí, señor. Resulta Adelante. que los requisitos formales para la admisión al proceso de reorganización, de acuerdo con la ley 1116 del 2006, encontramos que uno es que el contador público deberá expresar claramente si la sociedad ha efectuado en forma correcta y oportuna los aportes a la seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del decreto 1406 del 28 de julio del 99. Aún más, dichos estados financieros deberán ajustarse por el decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden en principio las normas de contabilidad generalmente aceptados. ¿A qué voy con eso? La empresa de nosotros tiene un problema, y es que la persona natural comerciante, quien ejerce la actividad de comercio, tiene un proceso de fiscalización con la UGPP, ¿sí? Ya está en el proceso de liquidación oficial, pero pues no está en firme, ¿sí? Aún hay oportunidad de presentar el recurso de reconsideración. Y hay otro tema con respecto de la exógena, de la declaración exógena, que también es discutible, aún no está en firme, apenas está antes de la pandemia, pues se había llamado para que le notificaran el acto administrativo. Me imagino yo que es sancionatorio, pero precisamente cayó la pandemia. Entonces, si tiene esos procesos con respecto de los aportes a la seguridad social de los empleados, están al día, ¿sí? Pero él tiene un problema de fiscalización por la omisión, y pues tiene el otro problema del proceso sancionatorio de la DIAN por la exógena. Puede acudir aún al proceso concursal, tiene que llenar un requisito adicional, no sé, un requisito adicional, o tiene que hacer un preacuerdo antes, con un acuerdo anterior con la unidad de gestión parafiscal o con la DIAN. Bien, señor Cristian, entiendo entonces su planteamiento. Frente a las fiscalizaciones de información exógena y lo que se exhorta en la UGPP y demás, pues ahí, como usted bien lo referencia, es un proceso sancionatorio.
se parte de la base de que existe un acto administrativo o una resolución en la que le están cobrando un dinero. Esa resolución está en discusión por lo que usted acaba de mencionar de los recursos de reconsideración, lo que conocemos comúnmente como agotamiento de la vía gubernativa. ¿Qué sucede? Ese es un crédito que está allí, pero que podría estar en discusión porque, podríamos decir, listo, si vía reconsideración y demás, yo podría, ¿qué tal que lo rebajen? ¿Cierto? O qué tal que me exoneren, aunque nosotros pensamos en el fondo de que lo van a confirmar. Pero entonces, ¿cómo se parte del proceso de reorganización? Para responder claramente, ¿puede acceder? Sí puede acceder. ¿Qué sucede con ese crédito? Que podría graduarse como un derecho litigioso, porque no está definido. Lo que esté en firme por acto de resolución o acto administrativo, entonces entrará a calificación y graduación de créditos y puede acceder. Lo que no será un derecho litigioso y se tendrá por negociar. Mejor aún, en esas condiciones de no embargo, de liberación de dineros y de medidas cautelares, pues será un mejor escenario para usted negociar lo que está discutiendo en reconsideración. O, si bien lo previene y no lo afecta mucho, espera que le resuelvan su recurso de reconsideración y verificar si con la cifra final accede al proceso. Muchas gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto, señor Cristian. Bueno, con el señor Cristian terminamos la ronda de dudas y preguntas y les informamos que acabamos de enviar al correo de cada uno el enlace para la encuesta de la conferencia. Y para finalizarla, queremos agradecerles a todos los presentes por estar este día hoy con nosotros y recordarles que caminando hacia el futuro, la firma Carlos Hernández Abogados se posicionará a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.